se describe como algo. Y el domingo pasado veíamos que Él se describió a sí mismo como: yo soy la luz del mundo, yo soy esa columna de fuego que debe ser seguida. Y cuando me sigues, tu forma de pensar cambia, tus gustos cambian, tu conocimiento de Dios cambia, tus deseos cambian. Pero luego de esto, fíjate, ahí en nuestro texto del día de hoy, a partir del versículo 31, luego que aprendimos esto la semana pasada, Él va a decir otra de sus famosas frases. De hecho, yo te propongo que esta es una de las frases más famosas de Jesús, una de las menos entendidas y una de las más famosas. La vas a leer y tú vas a decir: ah, sí, yo he escuchado eso hasta en películas. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y luego continúa una discusión, fíjate, vamos a partirlo hasta acá, porque luego continúa una discusión acerca de la paternidad de ellos. Ellos luego van a decir: nuestro Padre es Dios. Y Jesús va a demostrar cómo su Padre no es Dios. Pero fíjate, Él acaba de mencionar esta famosa frase: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo recuerdo que sale hasta en películas, se decía: la verdad os hará libres. Sí, sale en Mentiroso, Mentiroso, sí, de Jim Carrey. O sea, en boca de uno, te imaginas, de un comediante como Jim Carrey, sale esta frase: y la verdad os hará libres. O sea, es una frase tan famosa que sale en todos lados, pero yo creo que nadie la entiende muy bien, o que muy pocos la entienden bien. La verdad os hará libres. Pero ¿sabes? En el contexto, lo que está sucediendo es que Jesús está hablando con aquellos que han creído en Él. Mira lo que está sucediendo. Quiero que entiendas dónde nos quedamos la semana pasada, en nuestro estudio de Juan. Nos quedamos en el verso 30, por eso estamos comenzando en el 31. ¿Sí? Mira cómo termina el verso 30. Lee tu Biblia, mira el verso 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Históricamente lo que está sucediendo es que, piénsalo de nuevo, Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y en ese contexto vienen los fariseos otra vez y empiezan a discutir con Él, empiezan a discutir con Jesús. Empiezan a decirle: no, qué barbaridad, ¿y tú qué te crees? ¿Tú quién eres? Hacen este tipo de preguntas: ¿dónde está tu padre? ¿Tú quién eres? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa discusión muchos creyeron en Él. Muchos de los judíos que estaban ahí creyeron en Él. Entonces Él va a acoger a estos judíos. Imagínate la discusión con los fariseos. Entonces muchos creen en Él. Él toma a los que creen en Él y entonces va a hablar a estos que recién han creído en Él. ¿Qué le dirías? Yo te tengo una pregunta acá. ¿Qué le dirías a un nuevo creyente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué le dirías? Ok, tú que te acabas de convertir, ¿estás de acuerdo que eso es lo que ha sucedido? Muchos creyeron en Él por la discusión que tuvo con los fariseos, así que los toma. ¿Y qué le dirías? ¿Cómo le dirías? Ok, recién convertido, o tú que acabas de creer, lo más importante en tu caminar con Cristo es... ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Esa es la pregunta que va a contestar el maestro. Eso es lo que Jesús va a decir acá. Lo más importante en la vida de un creyente es... ¡Qué tremendo! Ahora piénsalo. Creo que para nosotros es importante entonces.
Jesús va a decir acá, y fíjate, la frase conocida de Jesús es: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre es la frase famosa, pero tú sabes que es parte de un contexto más grande. No nace de una sola vez, no solo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes qué es lo que dijo Jesús allí? Mira, en el verso 31. Es parte de una frase más grande. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. 2 puntos. Y comienza con un sí condicional. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué tremenda declaración. ¿Sabes cómo responde Jesús a esta pregunta? Vengan nuevos creyentes, ustedes que acaban de creer en mí. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es la cosa que Jesús está señalando acá? Si yo tuviera que explicárselo a un niño de 6 años ahorita en la escuela dominical y él me preguntara: ¿de qué se trata el texto, pastor? ¿De qué está hablando acá? ¿Qué le dirías tú? Está hablando de permanecer en la palabra. Si alguien permanece en la palabra, fíjate, este texto nos muestra que tiene 3 efectos en su vida. Hay 3 efectos de permanecer en la palabra de Dios, en su palabra. Ahora, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? La palabra para permanecer, fíjate, también puede ser traducida como vivir, morar. En Juan capítulo 1, verso 38, solo para que entiendas, la palabra en griego es meno, y para que entiendas qué implica permanecer. Juan 1, 38, búscalo en tu Biblia, búscalo. Juan 1, 38. La palabra permanecer significa mudarse, irse a vivir, es quedarse, es morar. Juan 1:38, ¿te acuerdas la pregunta que le hicieron los discípulos, los primeros discípulos a Jesús? Míralo ahí, Juan 1:38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde? ¿Qué le preguntan? Es la misma palabra en griego, meno, que se traduce como permanecer en mi palabra. Morar, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde permaneces? ¿Sabes? Si regresas a Juan capítulo 8, verso 31, lo que dice ahí Jesús es: si ustedes se pasan a vivir a mi palabra, si ustedes fundamentan su vida entera en la palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, van a tener 3 efectos. Ahora fíjate, de lo que estamos hablando acá, hermano, es de una gran decisión. Lo que Jesús está planteando a estos nuevos creyentes es una gran decisión. ¿Sabes que en la vida uno toma grandes decisiones que dominan el resto de decisiones de la vida? Si tú has decidido ser honesto, todas las ocasiones que tienes para robar no lo vas a hacer, pero son esas pequeñas decisiones dominadas por una gran decisión: ser honesto, ser honrado. ¿Sí me sigues? Si tú has decidido serle fiel a tu esposa, entonces todas las pequeñas decisiones que debes tomar para serle fiel, no filtrear con otras mujeres, no comenzar conversaciones impropias, no quedarte a solas con una mujer, todas esas pequeñas decisiones serán dominadas por una gran decisión: yo le voy a ser fiel a mi esposa. ¿Sí me sigues? Ok, Jesús está planteando acá una gran decisión, una gran decisión. Y si solo eso te vas a llevar a casa, solo por favor concéntrate. Esta es la cosa que Jesús está diciendo. La gran decisión del cristiano es que la Biblia se va a volver mi filosofía de vida. Es mi cosa, es lo que domina mi vida. Punto. Yo permanezco acá, yo no me muevo de acá. Van a venir otros pensamientos, van a venir otras formas de vida, pero la Biblia, sus palabras, yo me mudé a vivir aquí y aquí me quedo. Yo de aquí no me muevo. Esa es la decisión. La decisión. Yo de su palabra no me muevo. Jesús llama a estos nuevos creyentes y le dice: si permaneciereis en mi palabra. Y el primer efecto que vemos, inmediato por supuesto, es cuando permanecemos en su palabra, somos verdaderamente
sus discípulos. Lo dice la frase inmediatamente, no tienes ni que leerlo de nuevo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es interesante la frase verdaderamente, o la palabra verdaderamente. Aparece 2 veces en nuestro texto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo vamos a ver más adelante. Verdaderamente. ¿Qué idea te da cuando te dicen que hay verdaderos discípulos? Por implicación, entonces, hay falsos discípulos. Fíjate que esto es así. Siempre ha sido así. Solo quiero recordarte una par de páginas atrás. Juan 6:66. Verso fácil de memorizar. 6:66, ¿verdad? 6:66. Juan 6:66. Juan 6:66. Pero es interesante que un número tan propio para esto que va a suceder ahí. ¿Recuerdas? Estudiamos Juan 6. ¿Recuerdas qué sucedió en el versículo 66? Míralo ahí. Desde entonces, muchos de sus ¿qué? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es que, ¿sabes? Cuando la Biblia habla de discípulo, es alguien que ha manifestado su deseo de seguir a Cristo. Es alguien que quiere ser un alumno de Cristo. Pero ¿sabes cómo verdaderamente uno se vuelve discípulo? Cuando ha tomado la decisión. Yo de la Biblia no me muevo. Yo voy a permanecer en su palabra. La Biblia para mí es mi razón de ser, mi motivo de entender, mi filosofía de vida. Y estoy dispuesto a que cualquier filosofía de vida que yo haya tenido, heredada de mis padres, es que así lo hacían mis papás. O cualquier filosofía que haya aprendido en el trabajo, no, es que así se hacen las cosas. Uno tiene que dar dinero corrupto para que las cosas sucedan. Así funciona la vida. Cualquier filosofía de vida que está contraria a las palabras de Cristo es desechada en la vida del discípulo. Solo así nos volvemos discípulos. Ahora, ¿qué entiendes cuando uno dice discípulo? Discípulo. Hay muchos pensamientos, discípulo o discipulado. ¿Sabes que en muchas iglesias cometemos el error de pensar que discipulado es un programa? Discipulado es un programa. Es un programa en el cual unas cuantas lecciones, yo no sé, 3 lecciones, 2 lecciones, 16 lecciones, y están ahí esas lecciones, el que pasa entonces es un discípulo. De hecho, esta frase es común en algunas iglesias que realmente creen en el discipulado. Yo ya fui discipulado. Yo ya fui discipulado. Tú sabes que el discipulado, eso es virtualmente imposible. El discipulado dura toda la vida. ¿Sí? ¿Cuándo has terminado el discipulado? Cuando eres como Cristo, cuando tienes tu cuerpo glorificado, cuando estás en la presencia de Dios. Pero sabes que es un concepto. El discipulado es un programa. Ser un discípulo es ir los sábados aquí a las 4 de la tarde o a las 5:30 de la tarde. Eso es ser un discípulo. Ok, fíjate, yo te propongo, no es eso. Eso es parte de tu caminar con Cristo, es parte del discipulado, pero no es eso ser discípulo. Ser un discípulo, algunos entienden, es poder estar uno a uno con alguien que me está dando unas clases. Tampoco. Eso no es ser un discípulo. Eso es parte de tu crecimiento espiritual, pero no es ser un discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Cuando realmente entiendes qué es ser un discípulo, piénsalo. ¿Qué es ser un discípulo? Un seguidor de Cristo, sí. ¿Cómo? ¿Cómo en la práctica? Hay una definición que a mí me impacta, porque aquí está hablando de ser verdaderamente sus discípulos. Hay una definición de este autor que se llama Dallas Willard que a mí me impacta. Yo creo que es una de las mejores definiciones de discípulo que existe. Voy a necesitar que te concentres, porque es profunda. Tiene sus partes complejas, así que concéntrate y trata de entender lo que dice. Dallas Willard dice que un discípulo es uno que, tras el intento de volverse como Cristo y así morando en su fe y práctica, sistemática y progresivamente arregla sus asuntos con tal finalidad. Te lo voy a volver a leer, ¿verdad? Porque sé que es. Pero mira, un discípulo es uno que tras el intento de volverse como Cristo, yo quiero que entiendas que lo primero que hace un discípulo es querer ser como el maestro. Eso es lo primero. ¿Quién es verdaderamente discípulo de Cristo? Alguien que quiere ser como Jesús. Eso es lo primero. No se trata de un programa, no se trata de un currículum, se trata de quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Hermano, pero así como Cristo. A mí me falta, pero como decimos acá, me falta harto. Y yo sé, hermano, se te nota. Y a mí también.
Pero sabes, por eso se vuelve un proceso de toda la vida. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay un paso que dar. Eso es lo excelente de la vida cristiana. Yo puedo llegar a ser un ancianito y quiero seguir siendo como Cristo. He crecido, pero yo sigo pensando en qué más puedo crecer, en qué más me puedo parecer a Cristo. Y es un proyecto de toda la vida. Pero entonces, como quiero ser como Cristo, necesito morar en su palabra. Sígueme. Precisamente porque quiero ser como Cristo, quiero saber cómo es Cristo. ¿Y sabes cómo sé? ¿Dónde averiguo cómo es Cristo? Acá. Por eso permanezco en su palabra. Por eso estoy conociendo cada vez más de Él, conociendo sus pensamientos. Por eso dices Dallas Willard, me parece muy atinado. Porque quiero ser como Cristo, estoy morando en su fe y práctica. Constantemente estoy viviendo ahí, estoy plantado. Yo de aquí no me muevo porque quiero ser como Jesús. Pero sabes, me temo que muchas iglesias se llenan y nuestra iglesia no está exenta de esto. Muchas iglesias pueden llenarse de gente que quiere favorecerse de Jesús, no que quiere ser como Jesús. Jesús no es nuestro modelo de rol. A veces pensamos, sí, Jesús un gran maestro, ¿verdad? Pero allá afuera es el mundo real. Allá afuera yo tengo que hacer negocios. Sí, Jesús puede enseñarte cómo hacer bien los negocios. No, pero allá afuera yo tengo que sacar tareas. Allá afuera la gente es mala. Sí, Jesús te va a enseñar cómo lidiar con esa gente. Jesús es el modelo de rol. ¿Sabes esta frase que se acuñó hace tantos? De hecho, se acuñó en el siglo XIX. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es una frase válida en el día a día. ¿Qué haría Jesús? Yo quiero ser como Él. De verdad Jesús es mi modelo de rol. Y porque quiero ser como Él, yo moro en su fe y práctica. Yo vivo en su palabra porque quiero saber cómo es Él. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces han entendido, van a poder ser como Jesús cada día más, cada día más. Yo te recomiendo un programa de radio que puedes encontrar en internet, que se llama El Reto de Hoy. Reto de Hoy es un programa que hace Julio Contreras, que muchos acá lo conocen, pastor en Vida Nueva San Salvador, junto con su hermano, Iván Contreras. Y ambos tienen este programa llamado El Reto de Hoy. Puedes encontrarlo en las redes sociales o puedes encontrarlo literalmente en internet, elretodehoy.com. Le dicen a Julio que le hice promoción, ¿verdad? Por favor. Entonces, allí, fíjate, en El Reto de Hoy tiene como un eslogan, una frase que yo creo que es poderosa. Fíjate que se llama El Reto de hoy porque el propósito es querer ser más como Jesús al final del día. Es un poquito más como Jesús al final del día. Y que cada día la meta sea ser un poquito más como Jesús, tener un poquito más el carácter de Jesús, la paciencia de Jesús, la humildad de Jesús, cada día. Eso es ser un discípulo. Ahora, para eso, los sábados a las 4 de la tarde te queremos instruir para que permanezcas en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Para eso, reunámonos cuando quieras y discutamos la palabra de Dios, permanezcamos en la palabra. Para eso, te congregas los domingos acá y estudiamos la palabra de Dios, porque si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos. Interesante que entonces, como yo quiero ser como Jesús y quiero permanecer en sus palabras, entonces arreglo mis asuntos para lograr eso. Tiene un precio. Ser un discípulo tiene un precio. Ser un discípulo implica que te congregas y que te reúnes y que estudias la palabra. Pero usted no sabe mi vida afanada que yo tengo. Bueno, ¿qué espacio vas a hacer? Porque no viene por ósmosis. No viene así. Mire, qué suerte la suya. Cada vez se parece más a Jesús. Mira. No funciona así. Es algo intencional en lo cual yo arreglo mis asuntos para lograrlo. Sacrifico lo que debo sacrificar porque se vuelve algo determinante. Hermano, la palabra de Dios nos hace verdaderos discípulos. Discípulos que quieren ser como el maestro. Si yo te pongo acá, si no permanecemos en su palabra, esto es imposible.
¿Cómo vamos a ser verdaderos discípulos si no nos mudamos a vivir en su palabra? Es decir, yo de aquí no me muevo. ¿Recuerdas cómo Jesús dijo que hiciéramos discípulos? Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Algunos lo han memorizado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una bendición que no está restringido a raza, color, ni estrato social, a todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la afiliación. Ese es cuando se bautizan, es decir, yo quiero ser un discípulo, yo quiero caminar con Cristo, quiero una vida nueva. Y luego, ¿qué se hace? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Así dice? Sí, me salté ese verbo a propósito. No es enseñarle las cosas, no es un mero conocimiento vano. Es enseñarnos que guardemos. ¿Sabes qué es discípulo? Discípulo es aquel que se pone en un contexto, que ajusta su vida de tal suerte que es enseñado a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Permanece en su palabra, para guardar su palabra y volverse como Jesús, un poquito cada día. Eso es ser un discípulo. Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De esto se trata, hermano, de ser como Él. Es estar en su palabra y, ¿sabes? Es quedarse en su palabra y decir, yo quiero ser como esto dice. No me importan los otros caminos. Yo no me aparto de este camino. He decidido seguir a Jesús y yo no vuelvo atrás. Yo no me echo para atrás. Yo no salgo de este camino. Salmo 119, 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Sabes? Es una decisión. Sus mandamientos son lo máximo. Su palabra es lo máximo. Yo aquí me quedo. Y yo hago los ajustes necesarios para estar en la palabra de Dios. Porque eso me va transformando día a día, pareciéndome más como Jesús, un poco más cada día. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabes que ese es el deseo nuestro? Alex y yo, como tus pastores, vinimos a este país con ese anhelo, con el anhelo de formar a Cristo, de forjar a Cristo en los discípulos que quisieran seguirle. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Imagínate qué pasión la de Pablo. Hasta que Cristo sea formado, eso es discipulado. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Hasta que Cristo sea formado en mi propia vida. Yo quiero ser como Jesús. Y por eso yo permanezco en su palabra. El primer efecto que tú ves, tú y yo vemos aquí en el texto es, si cuando permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Salmo 1, 1 al 3, ¿recuerdas? Es quedarse plantado como un árbol. Yo de aquí no me muevo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Ahí permanece, esa es su forma de vivir. Estos son los principios que los nutren. Será como un árbol plantado. Yo de aquí no me muevo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Anhelas esto? ¿Sabes? El efecto que tú ves cuando permaneces en su palabra es que te vuelves verdaderamente su discípulo. Pero una segunda cosa, si lees el texto, cuando permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos, pero somos verdaderamente libres. Tú lo leíste ahí conmigo. Mira qué interesante la discusión que se va a generar acá. Verso 31 de nuevo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad. Por permanecer en la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Ahora, ¿libres de qué? ¿Sabes que ocupamos esa frase o escuchamos esa frase?
Y funciona algo como eso. La verdad os hará libres, ¿sí? Libres de la cárcel, como la ocupó ahí, ¿verdad? En mentiroso, mentiroso. O la verdad os hará libres, libres de la ignorancia. Así que la verdad nos hace libres. O yo le digo la verdad a mi mamá porque así me libero de la culpa. ¿Sí? La verdad me hizo libre. Lo ocupamos de esa manera, pero ¿sabes que Jesús no está hablando de nada de eso? ¿Sabes en qué contexto está hablando de la verdad nos hace libres? Tanto que los fariseos lo entienden mal. Ahora, sígueme, porque si no te pierdes en este detalle. Mira el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿A quién le está diciendo esto? Verso 31. A los que habían recién creído en él, a los judíos que habían creído en él. Entonces, verso 33 dice, le respondieron. ¿Quién le respondió? Fíjate que es muy probable que sean los judíos que habían creído en él, pero el resto de la conversación, cuando lo coges en el contexto correcto, más bien te hace pensar que los fariseos estaban ahí metidos. Y son los fariseos los que se levantan y dicen, nosotros somos linaje de Abraham. Piénsalo históricamente lo que está sucediendo. Jesús está enseñando a los nuevos creyentes, a los que habían creído en él. Y les dice esta frase poderosa, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y se levanta por aquí un fariseo y dice, ¿libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos. O sea, más bien son los fariseos. ¿Por qué? Porque en el contexto tú ves que él constantemente está diciendo, ustedes procuran matarme, ustedes procuran matarme. Lo dice allí en el verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Dice en el verso 40, pero ahora procuráis matarme. Él está hablando a aquellos que le procuran matar. ¿Y quiénes le procuran matar? En todo el capítulo 8, desde el verso 3, dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y el verso 6 dice, mas estos lo decían tentándole para poder acusarle. Y luego en el versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, le dijeron mentiroso. Para luego en el versículo 20 decir, estas cosas habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Querían prenderle. Ellos han estado discutiendo durante todo el día con él. Le han llevado a una mujer adúltera y él superó esto mostrándoles la ley. Luego viene y entonces le dicen, ¿cómo dices tú que tú eres la luz del mundo? ¿Qué te pasa? ¿Tú quién eres? Están discutiendo otra vez con él. Entonces el contexto nos hace pensar que otra vez están discutiendo con él. Y los fariseos entonces se levantan y dicen en el verso 33, luego que Jesús ha dicho, la verdad os hará libres, dice el verso 33, le respondieron. Yo te propongo que le respondieron los fariseos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Libres de qué? Le dice. Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos linaje de Abraham. Ahora, tú sabes que eso es cuestionable. El linaje de Abraham ha sido esclavo. ¿Recuerdas? ¿De quién ha sido esclavo todo el linaje de Abraham, el pueblo de Israel? De Egipto en primer lugar. Pero luego fue esclavo de los asirios, de los babilonios, en el mismo contexto. Luego fueron esclavos de los persas porque los babilonios le heredaron esa esclavitud a los persas. Fueron esclavos de los persas. Y en este momento histórico están bajo el yugo de los romanos. Así que es muy cuestionable que ellos digan, jamás hemos sido esclavos. Pero sabes que Jesús no está hablando de esclavitud física, tanto que ni les responde. Jesús está hablando de esclavitud espiritual, ¿sabes? Está hablando de ser esclavos del pecado. Verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo. Otra vez, ¿recuerdas esa frase? Amén, amén. Jesús cuando dice esta frase es, pónganme atención. De cierto os digo. Dice, que todo aquel que hace pecado, o pudo haber sido traducido, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, dice en el verso 35, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no está hablando de una esclavitud física. Jesús está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Ahora, yo te tengo una noticia, a ti y a mí. Tú y yo somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado.
la misma condición. ¿Y cómo hacemos para liberarnos? Permanecemos en su palabra. Es el mismo contexto. Permanecemos en su palabra para conocer la verdad. La verdad nos hace libre. Ahora, tú sabes que nuestra esclavitud con el pecado funciona de esta manera. Sígueme. Voy a tratar de ocupar un juego de palabras acá para ubicarte. ¿Cómo funciona nuestra esclavitud con el pecado? Cuando Cristo viene, ¿de qué nos libera? Nos libera del pecado, nos hace libres del pecado. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Cómo nos libra del pecado? Bueno, en primer lugar, sígueme en esto. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres libre de la paga del pecado. Ahora vas a ir al cielo. Si tú recibes a Cristo como tu Salvador, eres libre de la paga del pecado. Ya no debes pagar por tu pecado. Pero sabes, el pecado sigue en ti. El pecado sigue morando en ti. ¿Recuerdas Romanos capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno sigue luchando con el pecado. ¿Cómo es que ha sido libre del pecado? Sí, es que ha sido libre de la paga del pecado. Pero conforme tú permaneces en su palabra y permaneces en la verdad te va haciendo libre del poder del pecado en tu vida. Ese es un proceso paulatino. Estás siendo libre del poder del pecado. Y sabes, cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia, seremos libres de la presencia del pecado completamente. No habrá más pecado en nuestra vida. Así que cuando recibimos a Cristo hemos sido libres de la paga del pecado. Cuando permanecemos en su palabra somos libres del poder del pecado el día a día. Y cuando Cristo venga seremos libres de la presencia del pecado. Así es como funciona nuestra libertad en Cristo. Yo te pregunto, ¿estás siendo libre del poder del pecado? Cuando uno permanece en la palabra, es verdaderamente libre. ¿O el pecado todavía te esclaviza? Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 6 para entender que lo que está hablando deja una marca allí en Juan 8. Vamos a regresar. Pero busca conmigo Romanos capítulo 6. Lo que quiero que entiendas es que se trata de un cambio de mando. Cristo me libera del poder del pecado para que yo pueda ser ahora un esclavo. Me libera de ser esclavo del pecado para que sea esclavo de Dios. Es un cambio de amo. Es un cambio de mando. Así es como funciona. Romanos capítulo 6, lo tiene citado allí, verso 11 al 14. Lee conmigo. Podríamos leer todo Romanos 6, es una explicación, pero leamos unos cuantos versos nada más. Dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, no va a ser su Señor, pues ya no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Sabes? Cristo te ha libertado del pecado, Cristo te ha hecho verdaderamente libre, pero en la medida en que permaneces en su palabra, tú dejas de servirle al pecado. ¿Te ha sucedido cuando te cambias de casa? No sé si te ha pasado. No sé cuántos acá se han mudado de casa alguna vez. Yo en San Salvador me mudé muchas veces. Tuve la necesidad de moverme en diferentes casas. Y yo no sé si te pasa como a mí, pero o te cambias de oficina, de lugar de oficina. Y funciona algo como esto. Y es que el carro como que tuviera piloto automático. ¿Has visto? Y coges el carro y sales de tu oficina, vas para tu casa y por alguna razón terminas en la casa anterior. ¿Yo qué estoy haciendo aquí si ya no vivo acá? Si yo ya vivo por allá, ¿verdad? Y peor si antes vivías, yo no sé, ¿verdad? Antes vivías en Salitre y ahora vives en Usaquén. Te puedes imaginar un desastre, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo acá? Terminé en el lugar donde estaba acostumbrado a vivir. ¿Sabes que a veces somos así con el pecado? Ya somos libres del pecado. Pero a veces estamos tan acostumbrados a que Él sea nuestro amo que le obedecemos. Y Él reina sobre nuestra vida. ¿Sabes cómo liberarte de esa maña, de esa mala costumbre, de ese mal hábito? Permaneciendo en su palabra. La decisión, una decisión. Yo de aquí no me muevo. Su palabra es mi filosofía de vida. Y esto te hace libre, verdaderamente libre del pecado. Mira más adelante, ahí solo para hacer el punto, acá el verso 20, en el mismo libro de Romanos capítulo 6, verso 20.
porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Éramos esclavos del pecado y éramos libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dime si no es cierto. ¿Qué te trajo el pecado? ¿Qué te trajo la vida de pecado? ¿Vergüenza? Ay, hermano, si yo le contara mis pecados, qué pena, qué vergüenza. Yo me avergüenzo de todas las cosas que he hecho. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué sacaron de ahí? Nada, vergüenza. Y luego dice allí el verso 21, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, vivamos en santidad. Cristo nos ha librado del pecado. Sabes que tú y yo, alguien puede estar pensando en este momento, sí, hermano, qué bueno que le está diciendo esto a todos estos pecadores. Qué bueno que mi esposo, este pecador inmundo que está aquí a la par mía, ¿verdad?, está escuchando esto. Qué bueno que están hablando de esto porque sí es necesario que estos pecadores se arrepientan y caminen bien, permanezcan en la palabra. ¿Sabes que eso es una actitud muy de la carne? Proverbios capítulo 30, verso 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Yo quiero que deseches ese pensamiento si estaba en tu mente y más bien te pido que reflexiones en este momento. ¿Qué tanto estás batallando con el pecado en tu vida? ¿Qué es aquello inmundo que hay en tu vida? Sé honesto. Quizás tú dices, sí, yo veo a estos, que algunos acá que, no, qué barbaridad. O veo a algunos en mi oficina. Hay uno en mi oficina que dice que es cristiano y anda con 2 mujeres. No, qué terrible. Y sí, qué cosa más horrible, que lo lamento. Pero por favor no pienses en esto. ¿Qué es aquello que tú debes batallar? ¿Qué es aquello en lo cual no estás permaneciendo en la palabra y no eres libre? Te tienes esclavizado todavía. ¿Será tu soberbia? ¿Será la mentira? ¿Será tu mal genio? ¿Será esta falta de sensibilidad a otros? ¿Será que no eres generoso como debes ser? ¿Será que crees que tienes las respuestas? ¿Qué es? Porque en la medida en que entiendas que tú y yo debemos batallar con el pecado, permaneceremos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de ese pecado, libres del pecado. Esa es la idea, es vivir en santidad. ¿Sabes que la palabra de Dios está ahí para librarnos del pecado? Para batallar con esa mala maña que tú tienes, con ese mal hábito que yo tengo. Esa es la idea. La palabra de Dios nos transforma. Dice Salmo 119, algunos pasajes ahí. El verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Sabes cuál es el resultado natural de una persona que permanece en su palabra? Es libre del pecado, libre del poder del pecado cada día más, cada día más, cada día más. ¿Es esa tu realidad? ¿O sigues esclavizado al mismo pecado? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Más adelante dice un pasaje que muchos memorizamos de pequeño. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo se limpia uno el camino? Guardando la palabra. Es permaneciendo, es una decisión. Ahora ves, Jesús dice, discípulos, ustedes que acaban de creer, una sola decisión, permanezcan en mi palabra. Así van a ser verdaderamente mis discípulos, así van a ser verdaderamente libres, libres del pecado. ¿Es esta tu condición? Dice otro pasaje, mira, en Colosenses capítulo 3, que es una actitud donde la Biblia debería de rebalsar. Hermano, ¿qué tanta Biblia? Esa es una pregunta que me hizo un joven una vez, siendo pastor de jóvenes, hace años. Me dijo un joven una vez, hermano, usted solo de Biblia habla. Biblia aquí, que Biblia allá, que hay que leer la Biblia, que hay que estudiar la Biblia, que hay que estar en la Biblia. ¿Qué tanta Biblia? ¿Cuál es la pregunta? Digo, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué tanta Biblia? O sea, no puede ser solo Biblia. Todo es Biblia, todo es Biblia. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Sabes que la expresión da idea de rebalse? ¿Cuánta Biblia? Toda la que puedas.
en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia, pero por favor, solo ponle atención a esto, cantando con gracia en vuestros corazones. Si cantas feo, canta en tu corazón, por favor, ¿verdad? Eso es lo que dice este pasaje. No dice esto, pero es una actitud del corazón, ¿sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y sabes cuál es el resultado de esto? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es que afecta toda nuestra vida, todo lo que hacemos. ¿Qué tanta Biblia? Tanta como te sea posible. Mira, hermano, ¿sabes cómo es? Yo he puesto este ejemplo antes, pero yo creo que vale la pena ponerlo. Necesito tu imaginación. Si te estás durmiendo, levántate acá y mira aquí, necesito que me prestes tu imaginación. Necesito que en este momento veas que tengo acá una botella. ¿Ves la botella? No, ay Dios, qué poca imaginación, qué terrible, ¿verdad? Ok. Necesito que me prestes tu imaginación. ¿Logras ver la botella aquí? ¿Sí la ves? Es transparente, ¿sí la logras ver? ¿Sí? Ok, listo. ¿De qué color es el tapón? Es azul. Sí, lo lograron ver algunos, ¿verdad? Es azul, es azul. Ok, fíjate, si yo destapo la botella, pongo el tapón acá, y entonces tengo la botella destapada y cojo un bote de tinta, de esos de impresor, que ahora son muy comunes, y estoy vaciando toda la tinta negra, harta tinta, ya, hasta arriba. Listo. ¿Cómo está la botella? ¿Cómo está la botella? Negra, completamente negra, si algunos sí lo logran ver, ¿verdad? ¿Sí la ves? Completamente negra, hasta arriba, ¿ok? ¿Cómo puedes hacer para poder quitarle la tinta que ya está toda pegajosa por dentro a esta botella sin necesidad de lavarla con algo que metes ahí, ¿verdad? ¿Cómo haces? ¿Qué tal si yo hago esto? Cuidado, no lo vaya a manchar, ¿verdad? A los que están por acá. ¿Qué tal si yo hago esto? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué está sucediendo? Está derramando harta tinta acá y llenó todo esto. Ok, y terminó. Ok. ¿Cómo está la botella? Sigue negra, ¿estás de acuerdo? Está manchada, las paredes siguen manchadas. ¿Sí la ves? Algunos no logran ver nada, ¿verdad? ¿Sí la ves? ¿Estás con la imaginación viéndolo? ¿Sí lo ves? Está manchada completamente. O sea, eso no funcionó. No la limpió completamente. ¿Sabes cómo funciona? Sin necesidad de lavarla. Es que yo tengo aquí un grifo. ¿Sí logras ver el grifo? Sí, es de los que se abre así todavía. No es de los de palanquita ni nada de eso. Ok, entonces abro el grifo y está con todo. ¿Sí ves el agua? No lo logran ver, ¿verdad? ¿Ves el agua? Harta agua. Y pongo, sí, peligroso, exacto, está chispeando acá. Y entonces, ¿qué sucede si yo hago esto? Pongo la botella debajo de este grifo. ¿Qué está sucediendo en este momento? Se está llenando de agua. Ahora está rebalsando, ¿sí la ves? ¿Y qué es lo que está rebalsando? ¿Qué color está rebalsando? Negro. Mucho negro. ¿Y ahora qué está rebalsando? Menos negro, ¿verdad? No se hace gris, pero sí, menos negro, ¿verdad? Un poco más transparente. ¿Y ahora? Agua. Ok, ¿qué pasa si yo hago esto ahora? ¿Cómo está la botella? ¿Completamente limpia? No, tiene sus puntos negros, pero está limpia, mucho más limpia que solamente voltearla. Que voy a taparla y voy a cerrar el grifo, ¿verdad? Para no desperdiciar agua, ¿ok? ¿Sabes que así funciona nuestra vida? Tú y yo estamos negros por dentro. Estamos llenos de pecado, hermano. Yo quiero que entiendas que no estamos llenos de santos acá, ni tú ni yo. Estamos llenos de pecadores. Somos pecadores y luchamos contra el pecado. ¿Cuál es la mejor forma de luchar contra el pecado? Algunos piensan que es quitándoselo. Es como, no, yo hoy sí, juicioso, voy a dejar de decir malas palabras. Juicioso. No es así, eso es voltear la botella. No, yo juicioso ya no le voy a gritar a mi esposa. Yo voy a ser amable, de hoy en adelante voy a ser amable. No funciona así. ¿Sabes cómo funciona? Ponte debajo del grifo, tanto como te sea posible. Y que la palabra de Dios abunde y rebalse, y de una manera que tú no entiendes, ni yo entiendo, comienza a salir eso negro. Yo no sé por qué, pero comienza a sustituir un pensamiento de Dios y comienza a sacar ese pensamiento de pecado y empieza a salir, y de pronto aquello que te parecía tan normal ya no es normal y empiezas a modificar. Ahora, ¿eres perfecto?
No, sigues con tus manchas negras, pero entonces estás debajo del grifo, abundando con agua. Hermano, ¿qué tanta palabra de Dios? Tanto como te sea posible. Tanto como te sea posible. Lo que te estoy sugiriendo es que cojas tu Biblia cada día y te pongas debajo del grifo de la palabra de Dios cada día. Y luego, pero hay cosas que no entiendo. Sigue leyendo. Métete debajo del grifo y de pronto vienes aquí a la iglesia y escuchas palabra de Dios, te pones debajo del grifo y luego hay una parte que el hermano como que no le entendí muy bien, entonces revisas en YouTube y vuelves a estudiar el mensaje y lo vuelves a escuchar y luego estás, no sé si ves, tanta palabra de Dios como te sea posible. Te doy una recomendación personal, cuidado con esos canales cristianos pseudocristianos, ¿verdad? Eso no es palabra de Dios. La gran mayoría de ahí es una asquerosidad. Ahí te dejo mi consejo como tu pastor. No estoy hablando de esto. Te estoy hablando de un contacto directo con la palabra de Dios. Tanto como te sea posible. Hermano, cuando uno permanece en la palabra, entonces conoce la verdad. Y la verdad le saca el pecado. Nos hace libres de ese pecado. La forma de lidiar con tu orgullo no es lidiar con tu orgullo. Es estar en la palabra para que la palabra lidie con tu orgullo. Esa es la idea. ¿Qué tanto te has puesto bajo el grifo esta semana? No, hermano, yo estoy más lleno de tinta negra. Cero agua. Reseco aquello. Es que hay que ahorrar agua, ¿verdad? ¿Qué tanto te has puesto bajo el grifo, hermano? Ahora tú entiendes cuando Él coge a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes y les dice, lo más importante, la decisión es que la palabra es la cosa y yo de aquí no me muevo. Yo me pongo debajo del grifo, tanto como me sea posible. Y finalmente, mira, solo quiero que leas lo último ahí de nuestro texto. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Sabes cuál es el problema que tienen los fariseos? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es que estamos tan ocupados que la palabra no cabe. No cabe. Sí, hermanos, está diciendo que yo lea, que vuelva a escuchar los mensajes. Te recomiendo el canal de mensajes de Vida Nueva San Salvador, el canal en YouTube de mensajes de Vida Nueva San Salvador. Búscalo, se llama IBBN, Iglesia Bautista Vida Nueva. Búscalo, mensajes IBBN. Y llénate de palabra de Dios. Usted me está diciendo que lea la Biblia. Usted me está diciendo que venga a la iglesia, que esté en el discipulado. Pero no cabe. Todo eso no haya cabida en mí, porque ¿cómo? Estoy ocupado, no haya cabida en ustedes. Ese es el error de los fariseos, ese es el problema. La decisión de que la palabra de Dios sea la cosa en mi vida no ha sido tomada. Por eso ves, es una sola decisión. No son varias decisiones, es una sola decisión. La Biblia halló cabida en mi vida, yo de aquí no me muevo. Es esta actitud. Y entonces dice el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Por supuesto, ellos están muy orgullosos de su linaje. Ahora yo te pregunto, ¿el padre de ellos es Abraham? ¿Sí o no? ¿Sí? Si hay alguien dijo ya, ¿verdad? Físico. Sí es padre. Sí son parte del linaje. Jesús mismo se los dijo en el verso 37. Verso 37, Jesús se los dijo, sí son hijos. Sé que sois descendientes de Abraham. Sí lo son. Son descendientes de Abraham. Ahora, sígueme. Juego de palabras acá. Jesús ocupó la palabra descendientes de Abraham. Y ellos ocuparon la palabra linaje de Abraham. Linaje de Abraham somos, dijeron en el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Descendientes y linajes sí son. Pero ¿sabes que hijos de Abraham? Jesús dice, no. Descendientes y linajes sí. Hijos, no. Pero no es lo mismo, hermano. Sí y no. Mira cómo lo explica Jesús, verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Otra vez, la palabra. Ustedes no quieren hacer de mi palabra el centro de la vida.
la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No son las obras de Abraham. Ok, sígueme. Este pasaje nos enseña un principio grande en las Escrituras. Hijo de Abraham no solo es aquel que tiene el linaje de Abraham. Hijo de Abraham es aquel que lo es por la fe. Tú y yo somos hijos de Abraham. Yo recuerdo cantar de chiquito. Padre Abraham tiene muchos hijos. Eso es real. Así es. Y uno marchaba así chiquito. Y es cierto. Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno de ellos. Y tú también, decía esta canción. Es cierto. Tú y yo somos hijos de Abraham. Hijos por la fe. Mira cómo la explica la Biblia. Es un principio por todos lados. Tú y yo, cuando permanecemos en su palabra, somos verdaderamente su pueblo. Piensa lo que Jesús está diciendo. Si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos, son verdaderamente libres y son verdaderamente el linaje o hijos de Abraham, verdaderamente su pueblo. Ahora mira cómo funciona. Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2. Tenemos tiempo para verlo. Romanos 11:1. Pablo mismo dice, yo soy hijo de Abraham como fariseo. Pero en Romanos capítulo 2, mira qué tremendo ese pasaje. Búscalo rápido conmigo y si yo lo encuentro más rápido, te lo leo y me escuchas. Romanos capítulo 2, verso 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Circuncisión significa ciudadanía de Israel. Tu ciudadanía de Israel es como que no seas ciudadano de Israel. Si pues el incircunciso, o sea, aquel que no es israelita, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? La respuesta es sí. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, no es judío, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es en el exterior o exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sabes? Está hablando que nosotros somos hijos de Abraham. Otro pasaje lo dice más claramente en Romanos capítulo 4, verso 16. Lo tienes ahí citado. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, toda la descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba prometiendo descendencia incluso de colombianos. Estaba prometiendo descendencia de salvadoreños, de todos nosotros. Somos hijos de Abraham por la fe. Somos ahora un pueblo, fíjate, el pueblo de Dios. Dice que en Gálatas capítulo 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos, ¿qué dice? Son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Jesús está enseñando este principio. Ellos dicen con mucho orgullo como buenos judíos, ¿verdad? Y judíos fariseos. Nuestro padre es Abraham. Porque Jesús les dice, ustedes no entienden, yo estoy hablando lo que he oído cerca de mi padre, ustedes hacen lo que ven cerca de vuestro padre. Momento, mi padre es Abraham. Y Jesús dice, sí, yo entiendo que ustedes son descendientes de Abraham, eso no está en discusión, pero no son hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham son aquellos que son por la fe. Estos son hijos de Abraham. Y dice más adelante, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú y yo tenemos la bendición de Abraham. ¿Cuál es el punto? ¿Para qué? ¿Para qué somos descendientes de Abraham? Y yo te contesto ahí. ¿Para qué ahora somos pueblo de Dios? Para hacer las obras de Abraham. Te lo repito, con esto termino. ¿Para qué somos ahora descendientes de Abraham? Jesús está diciéndoles ahí, no, ustedes no han entendido. Ustedes no son hijos de Abraham porque no lo son por la fe. Y mira cómo lo dice allí, si regresas a Juan capítulo 8, en el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais. ¿Para qué somos hijos de Abraham por la fe? Para obrar como Abraham. ¿Sabes cómo obró Abraham? Te doy un parámetro si te di una definición de discípulo, te doy una definición de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Abraham es el padre de la fe. Y la idea que nosotros seamos hijos de Abraham es que somos hijos de fe. Es que somos ahora linaje, escogido, nación santa. Vamos a leer esos pasajes. Ahora somos pueblo de Dios. ¿Para qué? Somos pueblo de Dios para hacer como hizo Abraham. Ese es el problema que está señalando Jesús ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó. ¿Sabes qué hizo? Abraham permaneció en su palabra. Dios le habló y le dijo algo. Lo creyó, se apropió de ello y dijo, esto es para mí. Y luego obró de acuerdo a lo que creyó. Te lo vuelvo a repetir, eso es fe. La fe consiste en permanecer en su palabra. Y lo que ahí dice, lo creo, pero no solo lo creo, lo apropio para mí, es mi filosofía de vida. Y luego actúo de acuerdo a eso que creo. Eso es fe. Mira, fe no es una cuestión barata que nos están vendiendo el día de hoy. Tenga fe. Has oído incluso, ten fe en ti mismo. Hay una película que ven los niños que dicen TFT, ten fe en ti mismo, ten fe en ti. Yo les decía a los niños, cuidado. Es esto de ten fe en la humanidad, ten fe en... Eso no, es cualquier cosa menos la fe bíblica. ¿Sabes qué es la fe bíblica? ¿Sabes que no es fe? Fe no es querer creer con todas tus ganas. Eso no es fe. Yo no puedo tocar el piano como quisiera, pero yo quisiera ser un concertista. Yo quiero ser un concertista. Es el anhelo de toda mi vida. Nunca ensayé lo que tuve que ensayar, pero yo quiero ser un concertista. Así que yo tengo fe. Yo tengo fe que puedo tocar piano. Y me pongo en el piano y yo digo, tengo fe. Y voy donde Alex, ¿verdad? Y le pido que me dé la mano, tal vez se me transmite algo. Y luego me pongo en el piano y digo, yo tengo fe que puedo tocar. Yo puedo tocar. Yo creo en mí mismo, yo tengo fe que yo voy a tocar. ¿Y adivina qué va a suceder? No voy a tocar. Eso no es fe. ¿Sabes por qué? Escúchame. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe es que Jesús dice algo, Dios dice algo en su palabra. Y porque dice algo en su palabra, lo creo. Y porque lo creo, actúo de acuerdo a eso que creo. ¿Dios ha dicho que voy a tocar piano? No. No sé si ves, muchos creen, reclame, diga, proclame, declare que eso es suyo. Yo no sé de dónde sale eso. ¿Sabes qué es fe? Fe es decir, Cristo dijo, yo lo creo y yo lo vivo. Eso es fe. Eso hizo Abraham. Si permaneces en la palabra de Dios, vamos a ser verdaderamente el pueblo de Dios, hijos de Abraham. Porque es creer las palabras de Dios y obrar de acuerdo a las palabras de Dios. Eso es fe. Hermano, Dios nos ha llamado a ser un pueblo que vive para hacer las obras de Abraham, que convence a este mundo haciendo las obras que debemos hacer. Por eso somos linaje de Abraham. Dice la Biblia en Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cierto, si tú creías que Jesús no es Dios, este pasaje le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. En Tito capítulo 2, quien se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. ¿Qué va a purificar? Un pueblo propio que es celoso de buenas obras. ¿Para qué somos descendientes de Abraham? ¿Para qué somos hijos de Abraham? Para hacer buenas obras como hizo Abraham. Y que este mundo se impacte. ¿Recuerdas este pasaje en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Hermano, sígueme. Cuando tú y yo tomamos la decisión de permanecer en su palabra, somos verdaderamente su pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nosotros que no éramos pueblos, dice el siguiente pasaje, y que ahora somos pueblo de Dios. Hermano, somos descendientes de Abraham. Hermano, yo te dejo con este pensamiento. Si permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando somos hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Cuando hemos tomado la decisión grande, yo aquí me quedo. Su palabra es relevante en mi vida. El efecto natural es que somos verdaderamente sus discípulos, siendo más como Jesús cada día. Es que somos verdaderamente libres del pecado que tanto nos esclaviza. Y es que somos verdaderamente su pueblo, hijos de Abraham haciendo las obras de Abraham. ¿Es eso una realidad en tu vida?